Fiscal Jorge Díaz, la idea es una fiscalía especializada para la investigación de crímenes de lesa humanidad. ¿Esto es un anteproyecto de ley? Nosotros remitimos al Poder Ejecutivo hace ya una semana y media aproximadamente un anteproyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo, si lo hace suyo, como en principio tenemos entendido lo va a hacer, lo remitirá al Parlamento para su aprobación, que lo que autoriza, lo que se autoriza por ese proyecto de ley es la transformación de una de las fiscalías letradas nacionales en lo penal, una de las fiscalías penales de Montevideo, por decirlo de alguna manera, en una fiscalía que se encargue de llevar adelante todas las causas, absolutamente todas las causas, que existan por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Al mismo tiempo, una vez que el Poder Legislativo, si el Poder Legislativo autoriza esa transformación, se ordena que todos los juzgados, digamos, que tengan causas por esta razón, deberán seguirlas con esa fiscalía. Nosotros hemos venido desde el año 2012 tratando de buscar, de darle impulso al avance de estas causas, en el entendido de que, bueno, muchas de ellas llevan mucho tiempo, hay causas de distintos periodos históricos, causas que se iniciaron entre el 85 y el 86, es decir, desde la recuperación democrática hasta la aprobación de la ley de caducidad. Luego hay algunas causas que se iniciaron durante la vigencia de la ley de caducidad y con posterioridad, a partir del año 2005, empezaron a aparecer nuevas causas porque se las excluía de esta ley por parte del Poder Ejecutivo, y con posterioridad a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman contra Uruguay, por el cual se condenó a Uruguay a determinadas, sosteniendo que en el país se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos, y se le impuso determinadas obligaciones, algunas de carácter particular y otras de carácter general. En cumplimiento de esa sentencia, el Poder Ejecutivo de la época lo que hizo fue excluir a todas las causas que anteriormente se habían incluido en la ley. Luego empezó un proceso en el cual se ha ido avanzando, pero vemos que ha sido con mucha lentitud, sobre todo porque lo que nosotros vemos desde la Fiscalía de Corte es que el Estado, que es el organismo de persecución que debería tener una política criminal, o una política en este sentido, o una estrategia, no lo tiene. Y las defensas sí la tienen. Entonces uno ve en todos los expedientes hay un hilo conductor de las distintas defensas, incluso hasta se puede apreciar escritos exactamente iguales de defensas distintas, de personas distintas. Es decir, es claro que hay una estrategia común, mientras que el Estado no la tiene, cuando normalmente debería ser el Estado quien tuviera como organismo de persecución una estrategia, y producto de la disparidad de jueces y de fiscales que intervienen en cada una de las causas, a la disparidad de criterios, no hay una estrategia. Podemos decir claramente que no ha habido una estrategia de persecución clara. Primero tratamos de resolverlo con la creación de una unidad especializada central en la Fiscalía que está funcionando, que ha logrado avanzar mucho. Hicimos un relevamiento de todas las causas, aunque te parezca mentira, hasta no hace mucho no se sabía cuántas causas había, en qué juzgado ni por qué tema, estaba todo desparramado, por así decirlo, a lo largo y ancho de todo el país. Hoy tenemos una idea clara de cuántas causas están, quiénes están involucrados, quiénes son los denunciantes, en qué juzgado están, qué fiscalía interviene, pero eso es nada más que un primer paso. Que un solo fiscal, con un equipo de trabajo, un equipo de fiscales adscriptos, con una infraestructura que obviamente estamos en Uruguay, no podrá ser una super mega infraestructura porque no tenemos recursos para eso, pero sí con los recursos que nosotros podamos disponer, que no van a ser obviamente los de una fiscalía común, en el entendido de que si se pretende que trabaje en todo el país hay que dotarlo de cierta infraestructura diferente, pueda en definitiva hacerse cargo de todas estas causas, elaborar una estrategia común, ver. Muchas veces hay hechos que están denunciados en más de una causa, hay periodos históricos o unidades militares que están siendo investigadas en distintos juzgados. Entonces hay que hacer ese relevamiento y determinar y establecer una estrategia. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Qué es lo que falta? Porque de repente en una causa hay prueba que se necesita en otra. Toda esta atomización, por así decirlo, de las causas
ha llevado a que, bueno, que no se haya podido avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Incluso más, quizá en algunas causas tendremos que decir que existen pocas posibilidades de seguir avanzando. Hay algunas pero es un acto de sinceridad ante los propios denunciantes y ante las propias víctimas. Es decir, nosotros no es que nos resignemos de antemano, obviamente no, pero sabemos que en la medida que el tiempo transcurre, las posibilidades de poder llegar al esclarecimiento de los hechos se van disminuyendo. Extraoficialmente tenemos la información de que el Poder Ejecutivo está de acuerdo con ese proyecto, que lo va a remitir al Parlamento, no sé si tal cual lo mandamos nosotros o con alguna modificación. Una vez que el Parlamento lo apruebe, si lo aprueba, contaremos con una herramienta más que no es magia, acá no hay una varita mágica que solucione y que permita liberar y avanzar rápidamente, pero bueno, por lo menos es un esfuerzo más en una línea de, entre otras cosas, cumplir con un fallo de un tribunal internacional que condenó a Uruguay a desarrollar determinadas conductas con las que no estamos cumpliendo. Me parece que no puede haber discusión de que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman contra Uruguay no está cumplida. Como Estado, y la Fiscalía es parte del Estado, tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para dar cumplimiento a ese fallo. ¿Está el personal capacitado para estar al frente de esta Fiscalía especializada? Bueno, ha habido fiscales que han tenido actuaciones exitosas, digamos, o han llevado adelante causas con bastante empeño. Nosotros buscaremos encontrar a la persona adecuada para que dirija y lidere este proceso. Hay a veces algunas cosas que no se entienden, y es que nosotros somos una institución que, si bien tiene 105 años de historia, se ha renovado totalmente, y hay muchísimos fiscales que tienen menos de 35 años. El fiscal de corte, entre otras cosas, era un niño y un adolescente durante la dictadura. O sea, obviamente uno desde esta perspectiva sí tiene una visión histórica de qué fue lo que pasó, vivió la salida democrática, tuvo la oportunidad de vivir ese momento histórico, pero hay muchos fiscales que no. Entonces ahí hay un tema de reciclaje, por así decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de hechos que forman parte de la historia de este país. Pero también tenemos otros fiscales que sí tienen ya una perspectiva de edad distinta y que obviamente pueden opinar de otra manera. Lo que nosotros vamos a procurar es designar a una persona que actúe con la objetividad que tiene que actuar un fiscal, porque acá tampoco estamos hablando de Torquemada, o sea, estamos hablando de gente que actúe con objetividad, con profesionalidad y que pueda avanzar lo más que se pueda en el esclarecimiento de los hechos, si es posible sancionar a los responsables y incluso más, aquellos que no sean responsables o que no se pueda probar que sean responsables, también quedarán exonerados, porque me parece que a veces metemos en la misma bolsa todos los gatos, ¿no? Estamos hablando, por lo que leí, de unas 200 causas. Aproximadamente sí, ahí yo en este momento no tengo la cifra, creo que estamos entre las 210. Ahí hay además que hacer un trabajo de revisión, afinar un trabajo de revisión, porque probablemente haya causas que estén duplicadas. Cuando hablo de causas que estén duplicadas, son de hechos que de repente se denunciaron entre el 85 y el 86, luego fueron incluidos en la ley de caducidad y con posterioridad se volvieron a denunciar a partir del año 2005 o del 2010. Tú no te olvides que hasta el año 2012 estuvieron presentándose denuncias. Entonces ahí hay un trabajo de rastreo y de paneo que hay que hacer de cuántas de esas nuevas denuncias no estaban incluidas en denuncias anteriores. La atomización no favorece a la persecución o a la investigación. La atomización favorece en última instancia a la posición de la contraparte, que es la defensa. Lamentablemente este proceso de atomización ya lleva muchísimos años, ¿no? Producto, te vuelvo a repetir, de que el Estado no ha tenido una política, una estrategia de persecución penal. ¿Cómo es esta fiscalía en el marco del nuevo proceso penal? Bueno, es una fiscalía que se va a seguir trabajando con el viejo código, ¿no? Porque todos los hechos ocurridos con anterioridad o los procesos que se inicien con anterioridad se siguen mediante el régimen viejo. Obviamente que va a tener que trabajar con distintos juzgados, salvo que logre acumular causas y disminuir el número de sedes judiciales que tienen causas a su manera de ver. Ahí hay una definición tomada, por lo que tenemos entendido, del Poder Judicial,
de que va a haber juzgados que se van a encargar de las causas nuevas, o sea, las posteriores a la entrada en vigencia del código, y algunos juzgados que van a quedar con las causas viejas, y nosotros tenemos también definido, por lo menos en Montevideo, y después veremos cómo lo podemos bajar a tierra en el interior, de que va a haber algunas fiscalías que se van a encargar de las causas viejas. O sea, esta fiscalía quedaría dentro de las causas viejas, pero con un régimen especial, con una competencia especial, porque además es una competencia a nivel nacional. Que la única manera de que nosotros podemos realmente lograr esa unificación es de esa manera. Si no, vamos a quedar muchas veces a los criterios de cada uno y a las estrategias de cada uno, que muchas veces se superponen o se pisan entre sí e impiden tener una visión global de todo el fenómeno. Respecto al nuevo código del proceso, ¿está todo pronto para que comience en el 2017? El está todo pronto es una afirmación muy optimista de tu parte. Estamos trabajando, y me consta que lo está haciendo también el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, a todo vapor. Nosotros la semana pasada, por ejemplo, tuvimos reuniones en Colonia, en Maldonado, en Minas, en Tacuarembó, en Rivera, solo en una semana en todos esos departamentos del interior, más los trabajos permanentes que estamos haciendo acá. Yo creo que estamos trabajando en la dirección que para llegar al 16 de julio del año 2017 en un estado en condiciones de aplicar el código, teniendo claro una cosa, que hoy nosotros estamos previendo los problemas que se nos pueden presentar, y probablemente muchos de ellos los prevén, hagamos una previsión correcta y los resolvamos rápidamente. Muchos de los problemas que hoy nos imaginamos seguramente no los tengamos, y vamos a tener problemas que hoy ni siquiera nos imaginamos. Entonces, tener claro que esto es un proceso, que no termina el 15 de julio y el 16 de julio está todo resuelto. El 16 de julio van a empezar a aparecer otros problemas que tendremos que ir resolviendo en la práctica. En cualquier caso, lo que hay que tener claro es que la reforma o el proyecto de reforma, con las deficiencias que nosotros le podamos señalar o con las deficiencias que puedan aparecer, es 10.000 veces mejor que el actual. Eso es lo que hay que tener claro. Nosotros vamos a pasar, decía el doctor Cavari el otro día, el ministro del Tribunal de Familia, vamos a pasar del siglo XVI al siglo XXI. Esos pasajes nunca son gratuitos. Y siempre generan incertidumbres, miedos, temores, trauma. Eso va a pasar, hay que tenerlo claro que va a pasar. Lo que pasa es que el horizonte hay que caminar hacia él. Desde el ciudadano común, seguramente mucha gente se preguntará, bueno, pero ¿y estos cambios qué impacto tendrán en lo que a la gente, por ejemplo, le preocupa, que es la inseguridad pública o la seguridad pública, como le quiera llamar? Pero en los hechos la gente dice, ¿mejorará en algo? Los códigos no hacen magia, ni milagros. Decía el doctor Cheyaque el otro día que los milagros los hacen los santos. Él se ve que cree en los milagros, yo no. Pero lo que es claro es que los códigos o las leyes, cualquiera sea ella, no hacen milagros. Las leyes lo que generan es un marco jurídico adecuado para que luego los distintos operadores del sistema trabajen sobre él. El problema es que no tenemos opción como país. Uruguay está incumpliendo con todos los estándares internacionales, los estándares mínimos internacionales de derechos humanos. Nosotros no estamos cumpliendo con el Pacto de San José de Costa Rica, no estamos cumpliendo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, hemos ratificado un conjunto impresionante de instrumentos a nivel internacional en materia de derechos humanos con los cuales estamos incumpliendo sistemáticamente. Un país que hace gala de su agenda de derechos y se pavonea por el mundo mostrando su agenda de derechos. Y estamos violando los de primera generación. Porque dentro de los derechos de primera generación es el derecho de un ciudadano a tener un juicio justo. Y para tener un juicio justo y un debido proceso, yo tengo que tener un juez imparcial. Y hoy nosotros tenemos jueces que no están actuando en forma imparcial, no porque ellos no quieran, sino porque el diseño del sistema lo lleva a eso. Porque para ser imparcial no se debe haber interactuado con los hechos objeto del proceso antes del juicio. Y aquí en el Uruguay no solamente interactúan, sino que dirigen la investigación. Conforme a los estándares internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Piersa contra Bélgica y en el caso de Kuber contra Bélgica, anuló sentencias de los tribunales belgas porque uno de los miembros del tribunal había sido, antes de ser integrante del tribunal, fiscal y había tenido un mínimo grado de participación en la investigación.
En Uruguay los jueces dirigen la investigación, hacen prueba y luego o sea, con ese estándar al cual el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana se ha remitido en reiteradas oportunidades a esa sentencia del Tribunal Europeo, los juicios uruguayos serían todos nulos. ¿Y hay comprensión por parte del sistema político de esta necesidad? Bueno, yo creo que sí. De hecho, hubo unanimidad en la aprobación del código y hubo unanimidad en llevar adelante su instrumentación. Los 5 partidos con representación parlamentaria aparentemente lo acordaron. Creo que solo hubo un partido que no lo votó. Y se votó el código por unanimidad, y estas reformas que ahora de implementación se fueron votadas por amplia mayoría en las 2 cámaras. Uno supone, o infiere, mejor dicho, no supone, infiere de eso, de que sí, evidentemente hay un apoyo político muy fuerte de todo el espectro político en llevar adelante este proceso. Lo que nosotros hemos venido advirtiendo es, ojo, esto es un proceso de cambio imprescindible. Es imprescindible. No tenemos, yo diría que si usted me pregunta, no tenemos más remedio que hacerlo, aunque no queramos, que sí queremos. Tener claro de que en el proceso, esto es un proceso que cambia. Nosotros, nuestro sistema procesal penal, el Código Procesal Penal vigente es del año 80, en plena dictadura militar, que fue una mala copia o una buena copia para algunos del Código de Instrucción Criminal, que es de 1882, y ese Código de Instrucción Criminal era una copia de las partidas españoles de la Ley de la Conquista. Es decir, en todo este proceso de vida democrática no ha habido novedades bajo el sol. Seguimos teniendo el mismo proceso inquisitivo de la Santísima Inquisición. Vaya si estaremos, por eso es pasar del siglo XVI al siglo XXI. Eso no se hace gratis. ¿Aumentar las penas para combatir el delito? Hace pocos días salió en El Espectador una entrevista que me ha hecho Mauricio Almada hace ya como 3 meses, y bueno, salió ahora justo en el momento en que sale hay un debate con el tema de las libertades y alguien asoció una cosa con la otra. Yo no había hablado del tema, pero es claro de que yo no soy un fundamentalista de no subir las penas. Yo creo que hay algunas penas que, como se ha alterado tanto la dosimetría penal, es decir, se castigan delitos más graves con menos intensidad que delitos menos graves. Por ejemplo, el ejemplo que ponía el senador Heber el otro día, que era el del homicidio, que la pena de un homicidio doloso tiene un mínimo de 20 meses de prisión y la pena de una rapiña de 4 años, y la de copamiento un mínimo de 8. Entonces ahí hay una alteración de la dosimetría brutal. Eso hay que corregirlo. Me parece fantástico que se corrija y ojalá se corrija. Creo que la única manera de corregirlo es modificando el Código Penal. Ahora, lo que hay que tener claro es que si nosotros, el problema que tiene Uruguay hoy es de efectividad en la investigación de los delitos. O sea, Uruguay hoy aclara el 4.5% de los delitos que se denuncian. Por más que suba las penas al doble, poniendo un ejemplo absurdo, la vas a aplicar sobre ese 4.5%. La evaluación del riesgo, de la cual tanto se ha hablado en estos últimos tiempos que hacen los delincuentes, no es cuánta pena me va a caer si me agarran, es si me agarran o no me agarran. Y si hay una baja percepción del riesgo de que si cometo un delito es bajo o es muy bajo la probabilidad de que yo termine siendo sometido a juicio y condenado, entonces, francamente, no hay riesgo. Eso es lo que genera impunidad. La impunidad es la ausencia de aplicación de penas a los delitos que se cometen. El riesgo es, o sea, lo que nosotros tenemos que aumentar es la eficacia y la eficiencia en la investigación. Gracias.